Y Alexa, ahora sí. ya. No, pues si es tu sala, o tú la creaste, tú eres el anfitrión. Sí, pues, sí, Tienes ya que está tú dar listo. los permisos. Ya asigné el permiso, Te tranquilo. pones sobre el... Sí, yo estoy Ya grabando. lo hice, ya lo hice. Listo, po, a ver. La primera vez. Grabando. Ya, lo siento, ahora sí. Perdón. Gracias por avisarme. Ya. No cachaba, pues si es primera vez que hago clase por acá. No estamos acostumbrados. Ya, me presento. Yo soy el doctor Romero. Está bien, Ya, sí, dele. ¿Ah? Soy el doctor Carlos Romero Cerda. Ya, los voy a acompañar en el curso de forma virtual, porque yo estoy en Santiago haciendo la especialidad en medicina intensiva. Ya, pero por la pandemia me tuve que trasladar al Van Buren hasta final de este mes. Ya. Eh, soy parte del curso y era coordinador este año pasado, ahora asumió Felipe, ya, un curso en el que trabajamos harto por ustedes, ya, un curso en el que queremos prepararlos para el internado. Lamentable que no se pueda hacer de manera clínica como lo hacíamos el año pasado, pero ahí está la mejor disposición y tenemos un montón de excelentes ayudantes, alumnos que nos han acompañado en las versiones previas del curso, ¿ya? Entonces, lamentablemente el año de la pandemia y como año de pandemia las actividades clínicas están muy limitadas, ¿ya? Tienen la suerte por lo menos de no ser internos, y son internos el próximo año, así que van a poder eh, tener más entrenamiento clínico con pacientes, ¿ya? No veo que haya muchos conflictos, no me parece que haya muchas cosas malas durante el curso. Es un curso que está bien armado, en que vamos a tener muchas actividades clínicas, ¿ya? Y en internado van a conocer suficientes pacientes como para tener práctica, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase, ¿ya? Y recién revisamos la clase con la doctora Contreras y le pareció que tenía muy pocos gatos, así que tuvimos que agregarle bastantes gatos a la presentación. Eh, es el gato de Felipe. Primero, recibir consejos acerca de cómo manejarse en el hospital donde estén realizando sus labores clínicas, ¿ya? Desde el próximo año, que parte del internado, es súper importante la presencia y el cómo sacar notas en el hospital. ¿Ya? Las cosas que ustedes van a empezar a hacer van a tener impacto en el desenlace de los pacientes. ¿Ya? Así que queremos que lo hagan bien. Y de eso se trata esta cátedra, ¿ya? De que entiendan, de que aprendan a hacer historias clínicas y de que sean un aporte al paciente. ¿Ya? Entonces, una clase súper simple que probablemente ni siquiera hagamos preguntas en la prueba, ¿ya? Pero para recordar los elementos básicos de una historia clínica.
Ustedes entienden historia clínica, la conocen bien desde tercero año de medicina, ¿ya? Pero la idea actual de la historia clínica es tratar de limpiar un poco las cosas que no son tan relevantes, ¿ya? Tratar de hacer diagnósticos sintomáticos y además plantear planes, ¿ya? Eso es lo nuevo, lo que tienen que empezar a hacer desde el próximo año es empezar a plantear los planes terapéuticos, ¿ya? Saber cuándo pedir un examen, ¿ya? Entender cuándo un paciente está lo suficientemente grave, ¿ya? Vamos a empezar a avanzar en eso, ¿ya? Y lo otro es optimizar algunos agujeros o hoyos en su educación, ¿ya? Por ejemplo, el hemograma. También les vamos a enseñar algunos tips acerca de cómo optimizar sus historias clínicas, ¿ya? Ok. Entonces, acá lo primero que vamos a ver son los consejos de sobrevivencia hospitalaria, ¿ya? En clínica de adultos ya no lo vamos a usar porque no van a entrar al hospital este año, pero en los internados sí, ¿ya? Pueden ver que ahí está el equipo, de, y así se van a sentir cuando entren. ¿Ven no, en la pantalla? Felipe, ¿tú la ves? Ahí. Yo sí la veo, sí se ve. Yo no veo, se me Ya, había ya. quedado pegado. Sí, yo veo. Sí. Ya, esto es súper Ya, no, fácil y es como yo veo. una cosa que vamos a aprender, que son como 13 tips que son para cuando entren al hospital, lo que tienen que, como, lo que les va a simplificar la vida, ¿ya? Primero, tener claro, cuando entren a una rotación, a una pasada, los objetivos con los que quieren terminar la rotación clínica. Ah, parece que... ya. Segundo, si tienen deficiencias, por ejemplo, en alguna cosa, en electro, en radiografía, en historia clínica, a medida que van avanzando en sus internados, lo ideal es que vayan definiendo qué es lo que quieren y qué es lo que buscan en el internado y corregirlo. Ya en esta cátedra vamos a tratar de suplir un montón de déficits. Segundo, recordar que los médicos con los que más tiempo van a pasar no son los que evalúan, sino que son los becados, los internos. Y la relación tiene que ser mejor con ellos, ¿ya? Los internos de séptimo año o los becados tienen un conocimiento mucho más fresco, de guías clínicas más actualizadas, entonces eh, cuando quieran preguntar cosas, pregúntenle a ellos, ¿ya? Aunque no sean los que pongan la nota. Además, como ya tenemos un déficit este año en pacientes, van a tener que mostrar mucho más interés en todos los pacientes y no solo lo que les asignen a ustedes en su sala. Se hacen visitas y se hacen reuniones clínicas, ¿ya? En donde vamos a conocer otras patologías. A veces van a haber algunos pacientes que no son más aburridos que otros, que son, por ejemplo, los que tienen fístulas, que disfuncionaron, pero, pero la idea es que conozcan a todos los pacientes del servicio porque tienen que aprovechar esos 6 meses que van a estar en medicina. Esto es súper importante. Para que sean tomados en cuenta dentro de la actividad clínica, necesitan pulir la presentación oral ya de sus pacientes. Definir bien la cronología de las cosas que van a decir, los exámenes más relevantes, ya la evolución de su paciente. Ya, por ejemplo, cuando van a presentar a un paciente a la UCI, si ustedes no conocen a su paciente bien, probablemente tenga menos chance de ingresar a un servicio. Si no hacen bien una interconsulta, probablemente un paciente que tenga una pancitopenia y no lo registran en la interconsulta y le ponen anemia en estudio, el interconsultor no se va a tomar el tiempo de ir a verlo como debería o con la rapidez con la que debería. Así que las presentaciones orales, que son breves, que son en la que vamos a decir solamente las cosas más atingentes, tienen que irlas puliendo a medida que van avanzando. Y la idea de este ramo, bueno, lamentablemente, no sé si lo vamos a poder hacer, Felipe sabe, es que nos presenten los pacientes y nosotros evaluar el cómo se desempeñan en su presentación. Segundo, discutir los hallazgos radiológicos. ¿Ya? La radiología o la biopsia, la anatomía patológica es súper, súper importante en el hospital. ¿Ya? El escáner está súper disponible. Se toma mucha imagen de urgencia y la idea es discutir siempre con el radiólogo o con el especialista los hallazgos porque no tenemos tanto entrenamiento en revisar imágenes a veces, así que traten de cuando estén en el hospital bajar a imagenología,
¿ya? Si algo no les queda claro del informe, ¿ya? O cuando ven algo en el informe, ir a mirar las imágenes, revisar siempre la radiografía, revisar siempre la ecografía, ¿ya? Yo voy a hacerle una introducción al POCUS, que es la ultrasonografía al lado del enfermo, ¿ya? Porque yo creo que es lo que se viene y lo que ustedes todos ya deberían aprender POCUS, porque el ecógrafo está disponible en todos lados. Cuando aparezca un interconsultor también y venga a ver su paciente, reumatólogo, hematólogo, neurólogo, acérquense a él, ya preséntenle a su paciente. Cuando ustedes estén presentando a un paciente, nunca inventen información. Esto es súper importante porque sí impacta por ejemplo, si inventan que el PCR está bajo y la PCR está alta, o dicen que no tenía fiebre y efectivamente tenía fiebre, ya, o inventan el valor de los gases, en la presentación van a dar una falsa sensación de seguridad, así que no hay problema en decir que no saben, o que lo van a buscar, o van a revisar la cura de enfermería, o van a revisar la ficha, pero por favor no inventen información al presentar a un paciente o al escribir en su ficha clínica. Recuerden que la ficha clínica lo que está escrito es un documento médico legal. Esto es súper importante y yo creo que viene de perogrullo y además, y muchos a lo mejor van a decir que por qué lo puse, pero saludarse y presentarse siempre al llegar. ¿Ya? Cuando ustedes llegan a una sala, nadie los va a conocer. Generalmente la sala está a cargo de alguien que quiere saber quiénes son y por qué están ahí. ¿Ya? La actividad clínica es una actividad seria. Hay pacientes que están enfermos, que están graves, entonces lo ideal es que siempre, siempre saluden y se presenten. Es súper van a notar que va a haber un cambio en el respeto que les tienen hacia ustedes los funcionarios. ¿Ya? Apréndanse los nombres de los paramédicos, de los auxiliares, de las enfermeras con las que estén trabajando. ¿Ya? Importantísimo. En el servicio de medicina del Van Buren, por ejemplo, hay súper buena relación entre todos. ¿Ya? Y si ustedes llegan de esa forma, a saludarse, a presentarse, conózcanse los nombres de la gente, les va a abrir un montón de puertas en todos los servicios. Ya, llegar a la hora, ya traten de no llegar después del médico de la sala o del becado, ya, o no aparecer en la reunión, en la visita, cuando haya visita, porque ahora este año no vamos a poder tener, pero la visita es una reunión en semanal que se hace en el servicio los martes y los jueves, en donde pasamos paciente por paciente definiendo cuáles son los planes de la semana. ¿Ya? No aparezcan entre medio, ya no lleguen tarde, porque siempre los van a estar observando. Como son muchos, los internos se notan y siempre van a estar siendo vigilados. Y no es mala, sino que lo ideal es que lleguen a la hora un poquito antes. Y ser criterioso con la presentación personal. Criterio, no estamos en condiciones de obligarlos a que se visten de cierta forma, que vayan de cierta forma, pero que seamos respetuosos por lo menos con el paciente. ¿Ya? Esto es súper importante, siempre lo están escuchando, ¿ya? En cualquier servicio. Entonces, arriba en la sala de descanso también está la secretaria, a veces pasa la jefa de servicio por ahí, entonces no hablen de manera poco respetuosa en frente a los pacientes, funcionarios, familiares o compañeros en general dentro del hospital. ¿A qué me refiero con esto? Hablar de la vieja, de la BDM, de, no sé, cosas, o no sé, homofóbicas, transfóbicas, racistas, no utilicen ese vocabulario. En general no deberían usarlo, pero si quieren hablar mal, no lo hagan en el hospital, definitivamente, ¿ya? Sí, ¿cierto, Felipe? Ya casi nos echaron una vez a los internos por ciertos comentarios escuchados por la jefa de servicio Por ordinario, digámoslo. sí, por hablar, no, No hablen lo son que, igual. hablen lo que quieran, pero háblenlo afuera, ¿ya? Es súper importante, en verdad que sí. Necesitamos mantener el respeto dentro del hospital. Necesitamos posicionarnos y estamos bien posicionados en el Van Buren en cuanto a los internos. Los internos son buenos. Nosotros somos los que más creemos en ustedes, la gente de este Van. Ya, tomarse el tiempo de aprender los exámenes complementarios más relevantes y disponibles. Ay, ¿por qué lo decimos? Porque quizás van a estar trabajando en la DIGUA después, van a estar trabajando en Cabildo, quizás no van a tener muchos exámenes disponibles, pero la radiografía, el electro, ya a veces el hemograma y los gases arteriales son como exámenes básicos que están disponibles en todos lados, eh, que nos revelan alta información en un paciente grave, por ejemplo. La radiografía de tórax y el electro son súper importantes. Entonces,
usen el internado, no se sienten a ver resonancia, ¿eh? Porque no tiene sentido que aprendan tanta resonancia. Pero le vamos a dar harto con el electro, con imágenes de tórax, ¿ya? Y de a poquito nos vamos a ir metiendo con el ecógrafo, pero estamos recién partiendo. Cuando yo vuelva de mi beca y ustedes estén en séptimo, ahí vamos a hacer una cátedra específica para enseñar el eco, ¿ya? Pero por ahora aprendamos las cosas que hay disponibles. Ya, esto es súper importante, pero aquí a todos nos gusta que nos tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén con un médico de sala, ¿ya? O con un docente, un tutor, un becado, con quien sea, o un interno mayor, pueden solicitar el feedback, ¿ya? Feedback es pedir la retroalimentación de que nos digan qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, en qué podríamos cambiar, ¿ya? Tomar en cuenta lo que nos digan, ¿ya? Y lo ideal es que sea varias veces durante la pasada. Si ustedes sienten que hicieron algo mal, pregúntenlo, pregunten si, ¿por qué? Porque así la gente que está con ustedes tiene la obligación de verificar qué es lo que están haciendo, ¿ya? Si Felipe me dice que yo le diga cómo está trabajando, voy a tener que evaluar cómo lo hace y voy a tener que ir a ver cómo trabaja para poder darle un feedback, ¿ya? Si él no me lo solicita, yo no voy a ir a ver cómo trabaja. Entonces, si ustedes le piden a la persona que lo está educando que les diga qué piensan de ustedes, entonces esa persona va a tener que fijarse más en lo que hace, ¿ya? Es súper bien visto. Por lo mismo, si alguien les dice algo positivo o algo crítico, mm, traten de solucionarlo, ¿ya? El feedback se incorpora. Y lo último, y ahí está Leoncito, el gato del Avero, eh, hay que mantenerse entusiasmado y comprometido, ¿ya? Este año, por ejemplo, es un año particularmente difícil para mantenerse entusiasmado y comprometido. Es un año en el que estamos haciendo todas las cosas poco presenciales, ¿ya? Y no solamente están afectados ustedes, estamos todos afectados. Yo me tuve que venir de mi beca, tuve antes de esos 4 meses en los que no me hacían docencia, mi beca dura 2 años y llevo mucho tiempo sin docencia. Y los internos también no están en los campos, entonces es un año extraño, ¿ya? Y va a ser difícil mantenerse entusiasmado, pero el próximo año probablemente las cosas cambien, mejoren, el coronavirus haga buena persona y se mantengan un poco más entusiasmados y la idea es que se mantengan entusiasmados y comprometidos. Ahora, eh, es importante también que entiendan que si ustedes tienen problemas, dramas, porque eso es súper... la medicina es difícil desde el punto de vista emocional. Si ustedes están cansados, agotados, no sé, tienen problemas familiares, no les está yendo bien porque están, no sé, poco concentrados o concentrados en otras cosas, háganselo saber a sus tutores, pues, conversen las cosas, ¿ya? Si no están entusiasmados con algo, no les gustó medicina interna, quieren hablar y les gusta más la ginecología, no, hay que conversarlo con los tutores y ver hacia dónde van las cosas. Pero lo ideal es que siempre se mantengan entusiasmados, comprometidos, que llenen la hora, que no falten, cuando se empiezan a desaparecer o se empiezan a desaparecer de las clases, la gente se da cuenta. Nosotros nos damos cuenta de esto, ¿ya? En este ramo lo que buscamos no es que sean ni los más brillantes ni que saquen puras buenas notas, no, lo que queremos es que en el próximo año, cuando partan el internado, primero tengan hartas herramientas, ¿ya? Que hagan buena historia, que presenten bien a sus pacientes, porque eso va a impactar un montón imagínense que ustedes están viendo 5 días al mismo paciente. Entonces, van a saber cuándo está el cultivo listo, van a saber cuándo vino el nefrólogo a evaluar a su paciente, todos los cambios, el paciente les va a contar probablemente más cosas de las que les cuentan a sus tratantes. Entonces, todo eso hace que desde el próximo año, ¿ya? Eh, impacte realmente, pues se empiecen a convertir en médicos, ¿ya? Terminando este ramo, ustedes van a partir de internado y empieza la carrera por convertirse en médicos, ¿ya? Y cuando salgan, tienen que tener una buena cantidad de herramientas porque van a estar solitos, ¿ya? Y eso es lo que buscan. Por eso que a todos les va bien en este ramo, pero ¿por qué tienen que participar? Ya, a lo que vamos. Eh, Entiendo que ustedes saben hacer muy buena historia clínica, ya que tienen su ramo en tercer año, en donde hay un formato que la universidad les entrega, en donde preguntan mil cosas, ya, no están una hora con los pacientes, ya, pero vamos a tener que cambiar algunas cosas de eso, ya. En este ramo, y lo que van a aprender ahora es hacer un poquito más dirigida la historia, ya, no pueden estar 45 minutos con un paciente haciendo historia, o sea, pueden estar,
pero no es lo ideal. Lo ideal es que hagan la historia un poco más rápido, un poco más al hueso, que pregunten las cosas más dirigidas. ¿Ya? En medicina interna, la historia clínica es el instrumento principal con el que nosotros hacemos la integración de todo. De los exámenes laboratorio, de lo que informa el paciente, de lo que informan los familiares, de la ficha, de la evaluación de especialistas, del efecto de los tratamientos, del efecto adverso de los tratamientos, ¿ya? Entonces, tiene que ser una buena historia, una historia que vaya al hueso, en donde tratemos de eliminar un poco los factores confundentes, en que tenemos que tratar de encauzarla hacia los síntomas principales y hacia los síntomas principales, ¿ya? Hay una diferencia entre lo que nosotros presentamos de manera oral y lo que presentamos de manera escrita, y esas son dos cosas que vamos a tener que hacer el próximo año, ¿ya? Tanto informar a nuestros colegas o informar en la visita clínica los hallazgos y los antecedentes del paciente, y también presentar informes y reportes, tanto en la ficha como en esta cátedra, por ejemplo, los informes que vamos a hacer en las ayudantías de la mañana para ponerles nota y evaluar. La comparación entre la presentación oral y la nota escrita, generalmente son idénticos en formato, son las mismas cosas las que buscamos, ¿ya? Antecedentes mórbidos previos, después fármacos, alergias, etcétera, vamos a decir las mismas cosas, pero ¿cuál es la diferencia principal? Es que la presentación oral tiene que ser breve, ¿ya? Después de 3 o 4 minutos, la persona que les está escuchando va a dejar de ponerle atención. Sobre todo cuando están hablando de pacientes, porque estamos dando datos y si lo están registrando, a lo mejor se lo van a aprender, pero si no lo registran, no. ¿Ya? Cuando uno presenta pacientes de forma oral, en la visita, o por ejemplo, o cuando uno va a la UCI a presentar a un paciente, o en la urgencia se lo presenta al cirujano, el cirujano o la persona que le está escuchando tiene que tomar una decisión. Por lo tanto, tienen que evitar detalles y tratar de que las cosas sean encausadas hacia lo que ustedes buscan. ¿Ya? Si ustedes quieren que el paciente ingrese a la UCI, tienen que decir que está en falla respiratoria, o que está en shock, por ejemplo, o que tiene un compromiso de conciencia que requiere intubación. Pero no van a hablar de la evolución completa de todo lo que ha pasado en los 7 días, de todos los exámenes, de todas las PCR, ¿ya? Es rápido, ¿ya? Y tienen que pulirlo porque es difícil, ¿ya? Se van a demorar en trabajar en eso. Ahora, en la parte escrita ustedes pueden explayarse y detallar todo lo que quieran, ¿ya? Inicialmente, en los primeros informes que hagamos de los pacientes, incluso en la ficha, en el ingreso, es donde está la mayor cantidad de información, y después en la evolución uno va poniendo detallado lo que va pasando en el día a día por sistemas, pero no volvemos a escribir toda la información del ingreso. Por lo demás, las notas escritas son un documento médico legal y son el respaldo de lo que han hecho. Entonces, si ustedes hacen un procedimiento, indican un fármaco nuevo, solicitan algún examen que sea invasivo o no invasivo, alguna imagen, ¿ya? O conversaron con un especialista que les dio una indicación específica, todo eso tienen que registrarlo, ¿ya? O sea, hay una evolución, que es la evolución que nosotros solemos hacer en la mañana, pero si hay cambios durante el día, cambios importantes, deberíamos volver a registrar en la tarde en la ficha. Por lo tanto, las notas escritas, a diferencia de la presentación oral, son exhaustivas, ¿ya? No son para tomar decisiones en el momento, son de estudio. Ya, ¿qué cosas vamos a incorporar en la ficha clínica? Esto es la parte más fácil y más fome, ¿ya? Primero, los datos personales del paciente, nombre completo, edad, ficha, RUT, cuenta corriente en el caso del hospital, que es donde se cargan los gastos de la hospitalización, ¿ya? En la ficha, bueno, este año vamos a trabajar con un sistema distinto, pero el año pasado poníamos las iniciales, ahora va a ser más bien inventada la historia. Los antecedentes mórbidos, idealmente médicos en orden cronológico, ¿ya? Y quirúrgicos también, el año y el motivo de la cirugía. En una colectomía total hay varias cosas por las que uno puede sacar el colon. Una enfermedad inflamatoria intestinal, o pueden ser un cáncer, así que tienen que poner exactamente el motivo por el cual fue la cirugía y el año. Y en mujeres los antecedentes obstétricos. Con respecto a los fármacos, lo ideal es que pongan la dosis indicada y la dosis real, si se lo toma o no se lo toma. Y los nombres también genéricos. Con respecto a la alergia, preguntar bien, porque muchas veces los pacientes con algunas RAM, cualquier RAM como vómitos, náuseas, lo reportan como alergia y en realidad no lo son. Las alergias son
mm, muy súper reportado. Ya eso con respecto a la parte antecedente y también hábitos, alcohol, tabaco, drogas, siempre cuantificar. ¿Cuánto, con qué frecuencia, hace cuántos años y cuándo fue la última vez que consumí? ¿Ya? Esa es la información generalmente más desordenada de todas porque los pacientes como que no tienen así la verdad y los familiares tampoco. Nos damos cuenta por otras cosas. Pero traten, si el paciente se los dice, traten de averiguar bien la cantidad de la frecuencia. Y los antecedentes familiares que sean relevantes y que tengan que ver con el caso. ¿Ya? La ocupación también, si tiene una enfermedad pulmonar, la ocupación es importante, ya, pero no siempre es necesario que lo pongan. La dieta, no es habitual que lo preguntemos. La historia sexual sí es importante en alguna enfermedad y antecedentes de viaje en alguna enfermedad infecciosa, pero claro, si no lo ponen, no están, los pacientes a veces estas preguntas no las contestan muy bien, no las tienen muy claras. Esto es súper importante, porque en base a esto nosotros nos organizamos nuestra historia, organizamos los exámenes que solicitamos al inicio, ¿ya? Y es el motivo de consulta. El motivo de consulta es el o los signos o síntomas que llevan a consultar al paciente, ¿ya? Su finalidad es dar en pocas palabras una orientación, ¿ya? El motivo de consulta es uno y es simple, ¿ya? Todos con expectoración purulenta, dolor abdominal hipogástrico, ya pueden poner la cronicidad, o sea, la evolución temporal, cefalea aguda, cefalea ictal, ya, fiebre, por ejemplo, dolor torácico, dolor pruritíco, ya, pero el motivo de consulta generalmente es uno y es el que nos orienta todo el estudio. Ya, después de motivo de consulta viene la anamnesis inicial. La anamnesis inicial es una historia breve de los síntomas que le hicieron consultar, también eh, anotando también, registrando la intensidad del síntoma, ya, las características del síntoma y la temporalidad en la que ocurrió. ¿Ya? También necesitamos que cuando partan su historia clínica describan algunas características importantes del paciente al ingreso. Si el paciente viene con dolor torácico, puede tener un infarto. El infarto se caracteriza a veces porque puede venir edema pulmonar agudo el paciente, porque puede venir con arritmia o porque puede venir en shock. Si viene con alguna de esas condiciones que son bastante graves, es importante que ustedes anoten la presión, la saturación, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Si está en shock, si está con compromiso de conciencia, ¿ya? Y algunos exámenes relevantes que se pueden haber tomado en la urgencia. Por ejemplo, las características del lecto al ingreso, las características de la radiografía de tórax, ¿ya? Es importante, se les suele olvidar mucho esta parte, ¿ya? En la historia que ustedes hacen inicialmente de la urgencia, tienen que anotar características del paciente al ingreso, el ciclo, por ejemplo, la ambulancia, la glicemia antes de que le hayan pasado glucosa, ¿ya? Y en la segunda parte de la anamnesis vamos a poner la evolución, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de ahí, en donde tienen que describir un diario, ¿ya? Qué estudios se le hicieron, eh, si lo vio algún especialista, qué tratamientos se le dieron al paciente, si tuvo alguna complicación relacionada con su cuadro de base, ¿ya? Después viene la parte del examen físico y idealmente en su historia solamente hagan un examen físico que es la del momento en el que ustedes lo examinaron. No tener el examen físico de la urgencia, después el examen físico de la UCI, después del OXIM, no es necesario. El examen físico que vamos a registrar es el examen del momento en el que ustedes revisaron al paciente. Por ejemplo, si está en el día 12 de evolución y estuvo en la urgencia y después le hicieron una angioplastía porque tiene un infarto, estuvo en la UMA, no pongan los exámenes físicos previos, no sé que haya algo que sea muy, muy evidente. Por ejemplo, si en la urgencia, es muy importante, si en la urgencia tenía cianosis o si tenía lividez en la rodilla o mala perfusión periférica, esas cosas así pónganlas, pero el examen físico completo lo vamos a poner una sola vez en nuestra historia y en la parte después de la evolución, ¿ya? En donde vamos a describir la apariencia general, el ciclo actual del paciente y el examen físico completo, y dependiendo de si tiene una patología neurológica, por ejemplo, vamos a describir el examen neurológico, si tiene alguna patología anorrectal, el impacto, no sé, siempre dirigido. Ya, a diferencia de la historia del tercero de medicina, donde no hacían poner todo. En, en, en este examen físico vamos a hacer las cosas, tratar de poner lo que es más bien positivo, ¿ya? O lo que es negativo, pero que es importante para el cuadro que tenga el paciente. Y
Esto es algo que tenemos que empezar a agregar en orden de importancia, la hipótesis diagnóstica. Paciente con dolor torácico, que fue a la UMA, que se le hizo una angioplastía. Entonces el diagnóstico síndrome coronario agudo, infarto con super a nivel del ST, angioplastía primaria. En orden de importancia, ¿y por qué? Porque va a depender en nuestro plan de estudio y tratamiento en cómo nosotros anotemos los diagnósticos. Esto es lo que más les va a costar, por eso esa es la idea de este ramo, que nosotros nos vamos ordenando un poco mentalmente cómo hacer la historia y la hipótesis diagnóstica, porque no es fácil, es la parte más difícil. Y después los planes de trabajo que no son las indicaciones. Las indicaciones son las indicaciones terapéuticas que pueden ser la dieta, el reposo, los fármacos, la profilaxis, por ejemplo, todo eso, los exámenes solicitados, eso se llama indicación. Las indicaciones están en la documentación de enfermería. No son lo mismo que el plan de trabajo. El plan de trabajo, por ejemplo, es paciente con neumonía, tratamiento, antibiótico terapia, ya, en espera resultados de hemocultivo, por ejemplo, control imagenológico con TAC de tórax, ya, interconsulta a bronco-pulmonar. Eso es un plan de trabajo, ya. Plan nutricional, por ejemplo, nutrición adecuada para el requerimiento, sin fibra, con fibra, aporte de volumen según predictores de respuesta, etcétera. Esos son los planes, ¿ya? Nosotros nos ponemos en la ficha médica todos los días, aspirina 100 miligramos cada 24, torvastatina 80 miligramos al día. Eso no, eso es indicación, ¿ya? Así que eso no lo pongan en su historia clínica, pongan los planes de trabajo, ¿ya? Ahora si, por ejemplo, agregamos un fármaco nuevo, y es un fármaco que es específico, se agregó Artesol a este paciente porque tenía un COVID, por ejemplo, o se agregó beta-bloqueo isoprolol, beta-bloqueo cardioselectivo específico porque tiene un síndrome coronario agudo. Eso sí lo ponemos. Plan, prevención secundaria, y se le pone, añadimos bisoprolol. Este es el resultado principal de la búsqueda. ¿Ya? Así que, ojo, no pongan las indicaciones porque además van a ocupar espacio de su historia clínica, que no sé si Felipe se los comentó, pero la historia clínica tiene un tamaño máximo que revisamos, no revisamos más de 3 páginas. Por lo mismo, porque tienen que anotar y tratar de ser más sintéticos en este momento de su carrera, ¿ya? No tienen que escribir y describir todo. Ya, esto es lo último. Ya, al final vamos a revisar una historia y vamos a ver las cosas que están bien y las cosas que están mal de esa historia, ¿ya? Les voy a dar los últimos tips para tomar una buena historia clínica. Son súper simples y lo primero, nosotros cuando estamos haciendo una historia clínica estamos tratando con un paciente que tiene una enfermedad, ya que se siente mal, que tiene sensaciones desagradables, que tiene dolor con mucha frecuencia, que tiene sondas que duelen, que tiene catéteres que duelen, que se le están haciendo procedimientos que son molestos, ¿ya? Entonces el paciente lo que necesita es respeto y empatía, ¿ya? Entonces la idea no es solamente escucharlo con los oídos y estar escribiendo en un cuadernito y estarle preguntando constantemente, sino que en el momento que ustedes están tomando la historia, escúchenlo, prestenle atención con la mirada, con sus gestos. Si ven que el paciente se está emocionando, pueden tocarle el hombro, ¿ya? Lo que siente es súper importante. Y se van a dar cuenta cuando empiecen a tomar las historias de los pacientes de que van a empezar a tener sentimientos a ellos con respecto a ustedes y ustedes van a tener sentimientos hacia ellos. Entonces, vamos a tratar de empatizar al máximo con ellos y eso también nos va a ayudar un montón en que el paciente nos quiera contar cuando tiene dolor, cuando nota un cambio en algo, cuando se siente mejor, ¿ya? Mantener las preguntas a un mínimo y no agobiar con preguntas innecesarias, ¿ya? O preguntas muy específicas, o repetir las preguntas constantemente, pues si ustedes repiten muchas veces la misma pregunta, el paciente se va a dar cuenta de que no le están tomando atención. Y cuando el paciente esté conversando con ustedes, traten de no interrumpirlo, ¿ya? No tan frecuente. Excepto algunos pacientes que hablan mucho y que van a tener que ustedes encauzar un poco la historia, pero traten de que el paciente se explaye. Cuando están en su internado de medicina, la verdad es que tienen harto tiempo para tomar la historia, así que no necesitan interrumpirlo. Nosotros a veces tenemos que hacer muchas cosas y como que lo dirigimos un poco más, pero van a notar que el que más escucha al paciente para ello es el mejor médico. Segundo, es tratar de, y esto es una cosa súper novedosa, resumir lo que el paciente le está contando. ¿Ya?
contarle al paciente ordenando lo que él les dice, por ejemplo, el paciente les contó la historia de su enfermedad, desde que llegó a la urgencia, desde, por ejemplo, los síntomas anginosos que sentía previo, hasta el día en que el síntoma anginoso fue más intenso, por lo que tuve que consultar, y el paciente le tomaron un electro en la urgencia, y el paciente les va a contar como una serie de pasos y cosas. Cuando ustedes terminen, como hagan una idea así como general y repórtenselo y cuéntenle al paciente. Ya, entonces usted me está contando que tuvo desde tal fecha a tal fecha este dolor, después usted consultó, en la urgencia se hizo un electro, le dio una pastilla que le calmó el dolor, lo llevaron a la UMA, le hicieron una angioplastía y con eso se dieron cuenta que le destaparon la descendencia anterior. En el momento que usted le reportan al paciente, el paciente va a ver si hay baches en su historia y va a estar súper conforme con lo que está, con lo que está, con la historia que ustedes tomaron. Entonces, terminan su historia diciéndole así como, usted lo que me quiere decir entonces es esto correcto, es este el síntoma que siente, me falta algo, ¿ya? Cerrar la historia como con un resumen de lo que el paciente les contó de una manera más bien coloquial para que lo entienda el paciente. No le hablen del supernivel de CT, ni de la troponina en 70.000, ni de la angiopatía en la coronaria derecha, como estén medicados, al paciente no le importa, ¿ya? En ese momento, que ustedes hacen como el cierre de esa historia, le explican también los hallazgos de su examen y relacionarlos con su clínica. Es muy frecuente que ustedes, como internos, los pacientes quieran preguntarle más cosas porque tienen más tiempo para contestarle, ¿ya? Ellos tienen que estar preparados, tienen que saber lo que saben en la historia. Y no le inventen cosas, sobre todo con respecto a los pronósticos, ¿ya? Hablen con su tratante si quieren hablar de pronóstico y defínenlo en conjunto, pero no le digan cosas sobre el pronóstico ni le mientan. No digan, sí, usted se va a mejorar, va a andar súper bien, cuando en verdad va a quedar con una capacidad funcional mala y va a poder caminar hasta el baño. Y finalmente, y lo último, así como cuando ustedes terminan su historia ya y ya están cerrando, es ver la idea, las preocupaciones y la expectativa del paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que usted piensa de lo que le está pasando? ¿Por qué cree que tiene esta enfermedad? ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere saber de su enfermedad? ¿Cuáles son sus preocupaciones actuales con respecto a su enfermedad? ¿Ya? ¿Qué es lo que espera? No solo médico, sino que en el futuro, porque a lo mejor el paciente tiene un cáncer, pero lo más importante para él es que no es el tratamiento no es el tratamiento ni la quimioterapia, sino que lo más importante para él es, por ejemplo, que su hija se va a casar en 2 meses y que a lo mejor quiere acompañarla, entendiendo que puede fallecer antes. Entonces, eso también es importante, cuáles son los sentimientos del paciente, ¿ya? Y se los van a comentar. Así que si quieren mejorar sus habilidades médicas, sobre todo en medicina interna, además de ser buenos clínicos, de examinar bien, de revisar todo, de ser unos detectives de la historia de la ficha clínica, eh, tienen que también escuchar harto lo que dice el paciente, ¿ya? Y saber qué es lo que siente. Por lo mejor el paciente no quiere hacerse un tratamiento porque siente que no es el momento. Ya. Ahora vamos a revisar una historia clínica. No sé cuánto rato llevamos. Llevamos mucho rato. Felipe, déjame ver cuánto rato llevamos de la presentación. Ya vamos a hacer cortito la última parte, que es revisar una historia clínica. Ya como es medio complicado hacer participar a la gente, yo les voy a contar algunas cosas. Felipe va a andar más un poco en lo de la historia a medida que vayamos viendo lo de los talleres de la mañana con los ayudantes, ¿ya? Esto, por ejemplo, es una historia del 2018, porque Felipe, tú me estás diciendo un montón de cosas acá, pero en verdad son ejemplos nomás. Ya, te voy a... No escucho bien, Felipe. Cuenta. Que alguien había preguntado sobre cuánta hipótesis diagnóstica poner. Yo le decía Ah, ya, sí, hay un límite en la más que importante. alguien no hospitaliza. Generalmente- No, no, pero es que Mira, digo, o sea, que obviamente cuando alguien llega con un par de síntomas, uno hace una hipótesis, pero uno la investiga, tiene sí, unas cuantas horas como para ya llegar a un diagnóstico más o menos claro y ahí recién pues, se hospitaliza con un diagnóstico. Es difícil que alguien sí, entre con pura hipótesis a menos que esté demasiado grave y tú estés todavía en el camino haciendo cosas.
Claro, generalmente en la urgencia, ya, yo trabajé harto años en la urgencia y en la urgencia trabajamos con diagnóstico sintomático, ¿ya? No van a poner dolor torácico porque eso no es como un diagnóstico sintomático, un síntoma. Pero el diagnóstico sintomático de dolor torácico, por ejemplo, o sea, es síndrome coronario, síndrome aórtico agudo, ¿ya? Neumonía. Así que nosotros generalmente ponemos un solo diagnóstico, así como hipótesis diagnóstica importante. Si un paciente viene con una focalidad neurológica, ponemos crisis química transitoria si el déficit fue autolimitado y ya no desapareció, o le ponemos un accidente cerebrovascular si aparece, tiene una hemiplegia franca, por ejemplo. ¿Ya? Pero generalmente en la urgencia, la hipótesis, ustedes van a tener una sola gran hipótesis diagnóstica. ¿Ya? Ojo, no me pongan como hipótesis diagnóstica hipotensión, por ejemplo, síntomas. Los síntomas no son hipótesis diagnósticas. Eso es una de las cosas que vamos a aprender en este ramo, así que con calma con eso. ¿Ya? Ya, acá tenemos una ficha clínica que están viendo en la pantallita. Esto lo hizo en el 2018 una alumna del curso. ¿Ya? Y es una paciente de iniciales BCJ de sexo femenino, de 56 años, Cartagena, viviendo con su hijo en Valparaíso. Más claro, no puede estar. Después nombramos los antecedentes médicos, como yo les dije, lo ideal es que sean como en orden desde el diagnóstico, pero si no los ponen nomás. Pero aquí hay algo que como que no está claro. Por ejemplo, dice angina inestable, pero la angina, ¿cómo nos damos, cómo la paciente, cómo sabemos que tiene una angina inestable? La angina inestable generalmente, o sea, siempre se hospitalizan y se estudian. Entonces, si ustedes ponen una angina inestable que es un síndrome coronario agudo, les faltó algo, ¿ya? Probablemente les faltó nombrar que se estudió, ¿ya? Si tiene la coronariografía hecha, o si tiene una coronariografía normal, ¿ya? Entonces, la angina inestable es un síndrome coronario agudo y nosotros deberíamos anotar qué pasó con el síndrome coronario agudo. Por ejemplo, angioplastía con stent, ¿ya? En la descendente anterior, el 2018, ¿ya? Hipertensión arterial también, generalmente es primaria, pero podrían ser secundaria y tendrían que registrarse secundaria, ¿ya? Lo más frecuente, el hiperaldosteronismo primario sería como la causa más frecuente de hipertensión secundaria, también podríamos poner. Diabetes mellitus, bien, hipotiroidismo también, a veces las cosas tienen apellido, ¿ya? Generalmente el hipotiroidismo es lo más frecuente, la tiroiditis autoinmune, entonces también a veces pueden, si tienen el diagnóstico hecho, lo ponen. ¿Ya? EPOC tabáquico, ¿ya? Ojo con esos diagnósticos, generalmente nunca están muy claros. Depresión y tu repetición, eso está bien. Antecedente quirúrgico, colecistectomía. ¿Cuándo y por qué? La colecistectomía puede ser por colecistitis aguda, por colelitiasis, por cáncer de vesícula, ¿ya? Cirugía de prolapso uterino, bien. Antecedente de hospitalización, tuvo una hospitalización en el 2017 por una neumonía, eso está claro, ¿ya? También es súper importante, si ha tenido hospitalizaciones recientes, nos va a ayudar mucho a definir, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, mientras más hospitalizaciones, más riesgo de que ande mal el paciente, así que es súper importante. Después los fármacos, ¿ya? Y es importante que pongan el nombre genérico, ¿ya? Y la dosis que usa el paciente diario. Los están 50 miligramos, lodipino 10 miligramos medio cada 24. ¿Por qué? Porque además nos damos cuenta si hay errores de dosificación. Si tiene falla renal, por ejemplo, está con metformina, hay un error. Entonces, este paciente no tiene falla renal, pero está bien que esté con metformina. Atorvastatina, Eutirox, salbutamol, sertralina. Hábitos también, aquí está como súper claro. Tabaco, alcohol, ni un problema. Y después viene esta parte, el motivo de consulta, la amnesia y como el cuadro inicial de la urgencia. Entonces, paciente con antecedentes mencionados, ingreso a Hospital San Antonio el 27 de julio por disnea en reposo, ¿ya? Dolor torácico tipo pleurítico y hemoptisis. Al examen físico destaca roncus en pulmón derecho y en el laboratorio destaca leucocitos de 15.900, hemoglobina, glicemia y saturación. Se dan cuenta que lo que se puso fue como los hallazgos positivos solamente. Porque puede ser que hayan tomado un ProBNP, puede ser que hayan tomado troponina, una serie de otras cosas. ¿Ya? Claro, este es un paciente que tiene un dolor tipo pleurítico, pero a veces le toman un electro y habría que igual revisarlo. Si tiene hemoptisis, podría tener un TET. Y en el electro podría aparecer un patrón específico o un bloqueo completo de la rama derecha. ¿Ya? Entonces esas cosas también son importantes ponerle en el cuadro de ingresos. Si le tomaron un electro o una radiografía, lo registro. Se realiza radiografía de tórax y TAC de tórax en lo que se aprecian opacidades no brillares centrales, bilaterales, en vidrios medilados. Se hace diagnóstico de hemorragia alveolar difusa, se ha sido hospitalizado en medicina interna, iniciar manejo con pulsos de metilprednisolona y prednisona.
Por ejemplo, aquí hay un error importante. ¿Se dan cuenta que la paciente tiene una saturación de 73 y en ningún lado habla de cuál manejo se le dio? Ese tipo de cosas son súper importantes porque si tienen una paciente que está saturando bajo 90, probablemente está con una falla respiratoria, ¿ya? Sobre todo si tienen una patología tan importante como una hemorragia alveolar difusa. Esa es una hemorragia de una enfermedad de UCI, entonces generalmente deberían poner cómo se manejó. Le dieron oxígeno, ahora que todos conocen la cánula nasal, tuvo con cánula nasal, se intubó, se le dio ventilación mecánica no invasiva, no tiene indicación de ventilación mecánica no invasiva. Tiene gases arteriales, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria, una paciente que satura 73 debería tener por lo menos una gasometría arterial para saber cómo está el CO2 por esta paciente, una paciente con EPO, o cómo está la oxemia. ¿Ya? Esto es un ejemplo, no tienen que anotar todo esto. Todas estas preguntas que yo me estoy haciendo en este momento son las cosas que ustedes deberían pensar, o que terminando el ramo deberían empezar a pensar. ¿Ya? En el cuadro de urgencia, por ejemplo, estratificar gravedad. ¿Necesita esta paciente intubarse? ¿Necesita esta paciente ir a la UCI? ¿Necesita esta paciente vuelos de metilprednisolona? ¿Tendrá una infección esta paciente? ¿Necesita antibióticos? ¿Ya? El Hospital San Antonio se pone en contacto con el Hospital Carlos Van Buren para eventual derivación para estudios reumatológicos. Pero acá hay un gran vacío de qué es lo que pasó con el paciente en la urgencia, de qué es lo que se hizo en la urgencia, ¿ya? De cómo se manejó esta saturación, de qué tipo de mascarilla de oxígeno le pusieron, de qué concentración de oxígeno le pusieron, ¿ya? Bien, entonces este paciente llega al Hospital Carlos Van Buren en buenas condiciones porque se manejó en San Antonio, ¿ya? Y se trasladó. Al examen físico, vigila, atento, orientada temporalmente y se hace el examen segmentario. Ya, aquí pusieron al revés. Generalmente la evolución nosotros lo hacemos al revés. Ponemos primero qué es lo que está pasando y después hacemos el examen físico. Y aquí se habla del estudio que se hizo por reumatología. ¿Ya? Se confirma el diagnóstico de hemorragia alveolar difusa con un nuevo escáner, en que lo más probable que no fuera una hemorragia alveolar difusa, porque si no esa paciente estaría en la UCI. Tenía una enfermedad intersticial bilateral, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es más frecuente en pacientes con patología reumatológica. Se realiza una broncoscopía sin resultados relevantes, pero esa palabra también es difícil. ¿Qué es un resultado relevante en un lavado oncoalveolar? ¿Ya? Ahí tenemos que ser más detallados porque el lavado oncoalveolar o la fibrobroncoscopía son exámenes súper invasivos. Entonces, ¿qué es un hallazgo no relevante? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, que sospechamos una hemorragia alveolar difusa, un hallazgo relevante sería no encontrar macrófagos o hemosidería, ¿ya? Pero eso hay que ponerlo. Después, paciente con soplo aórtico, se realiza un ecocardiograma que muestra calcificación, estenosis aórtica severa, eso es súper importante. Se presentan cardiologías, definen algunas cosas a hacer y en el transcurso de la hospitalización, la paciente presenta síntomas urinarios, se realiza seguimiento de cultivo y se trata una morganeta. Súper bien, eso está bien. Eso es una buena evolución, ¿ya? Pero algunas cosas. Entonces, acá hay un problema y esto es súper grave. Esta probablemente no fue una historia que está bien calificada, yo la encontré en mi cosa. Porque el diagnóstico inicial es angina inestable y esta paciente en ningún lado hay un estudio de angina. O sea, ¿por qué vamos a poner como diagnóstico principal una angina inestable cuando lo que estamos hablando es una paciente que tiene una insuficiencia respiratoria por una enfermedad pulmonar intersticial, que podría ser una hemorragia alveolar difusa? ¿Me entienden? Entonces hay un error de concepto súper grave. El estudio completo de esta paciente fue de otra cosa y al final ponemos como diagnóstico angina inestable y nada en la historia nos hace pensar en angina inestable y nada en los síntomas nos hace pensar en angina inestable. ¿Ya? Entonces tienen que ser súper cuidadosos con eso. Coherencia. Muchas veces nosotros hicimos historias súper chicas, pero súper coherentes en cuanto a los hallazgos, en cuanto al estudio, al examen, y eso le ponemos muy buena nota, porque lo que buscamos es coherencia. Si ustedes me dan una historia completa de insuficiencia respiratoria, ¿ya? En donde ni siquiera hay un electro, no hay una troponina, y después me dicen que el dolor es pleurítico, y terminan poniendo angina inestable, eso es un error de concepto importante. ¿Ya? Y la idea es que aprendamos, no es un ramo donde castillemos, pero es un ramo donde vamos a aprender que esta historia está mal hecha. ¿Ya? Entonces el diagnóstico primario de esta paciente es insuficiencia respiratoria, aunque necesitamos los gases, pero si satura 73 con oxígeno ambiental, lo más probable es que efectivamente sea insuficiencia respiratoria. ¿Ya? La historia está mal planteada, así que no podemos decir más.
Y el segundo diagnóstico sería enfermedad intersticial en estudio, ¿ya? OPS, hemorragia alveolar difusa, ¿ya? Pero se descartó, así que... Y lo tercero, si tenemos una enfermedad pulmonar intersticial difusa, hay que hacer un estudio reumatológico dirigido para buscar enfermedad reumatoide. ¿Ya? Ya, lo demás, la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, ¿ya? El EPOC, por ejemplo, esta es una paciente que tenía EPOC tabáquico, que llegó desaturando con disnea, y en ninguna parte se comenta si estaba obstruida o si la radiografía estaba hiperinsuflada, ¿cachai? Y eso es súper importante. La ITU, que es hizo una infección urinaria por morganela, debería estar dentro de los diagnósticos iniciales porque es un diagnóstico agudo, ¿ya? En medicina interna nosotros nos encanta poner todos los diagnósticos, a mí me gusta, también me gusta poner la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, porque como que si no los ponemos ahí, probablemente en el control que le hagan al paciente en APS o en el control que se le hace en el policlínico, no tomen en cuenta esos hallazgos que son tan importantes. Y esas otras enfermedades secundarias que también determinan pronóstico. ¿Ya? Así que a mí me gusta que inicialmente pongan el diagnóstico sintomático principal, los diagnósticos secundarios, por ejemplo, la infección del tracto urinario, la estenosis aórtica que se descubrió en la hospitalización, y de ahí para adelante todos los diagnósticos crónicos. Y finalmente los planes, por ejemplo, en este caso, mantener patología crónica de base, bien, presentar el caso en reunión cardioquirúrgica el 11 de septiembre porque tenía una estenosis aórtica severa, ¿ya? Incluso, es más, toda esta sintomatología respiratoria que pudo presentar esta paciente podría haber sido secundaria a insuficiencia cardíaca. Y en toda la historia no queda claro eso, ¿ya? Terminar tratamiento antibiótico en forma ambulatoria también está bien, eso es un plan, ¿ya? Alta con control ambulatorio en policlínica de cardiología también es un buen plan. Pero ven, acá en los planes también hay una discordancia, porque lo más importante dentro de los planes es la valvulopatía aórtica y en los planes y en los diagnósticos está al final. ¿Ya? O sea, hay mucha incoherencia en esta historia. Y esas son las cosas que queremos evitar. ¿Ya? Al principio les va a costar, pero a medida que va avanzando el tiempo lo van a ir haciendo mucho mejor. Y eso. Si tienen preguntas, prefiero que lo hagan por el chat y así las contestamos inmediatamente. ¿Felipe? Se fue Felipe, está trabajando. No es que se cae cada rato. Ah, pero me habrán escuchado. Sí, Creo que sí. la grabación no va a funcionar. Ya, voy a repetir de nuevo las indicaciones y el plan. Las indicaciones son lo que nosotros le dejamos a la enfermera para que la enfermera haga con el paciente. ¿Ya? Y las indicaciones no solamente son los fármacos. Las indicaciones van registradas en la hoja de enfermería y incluyen inicialmente el tipo de reposo, ¿ya? El suero, por ejemplo, que le damos al paciente, el régimen nutricional, si es enteral, si es por sonda, si es oral, si es liviano, si es blando, ¿ya? Y los fármacos, y las dosis exactas de los fármacos. Generalmente ponemos lo endovenoso, lo subcutáneo, lo bioral, lo enteral, etc. ¿Ya? Y el plan son las ideas generales, ¿ya? Por ejemplo, neumonía, tratamiento antibiótico, ¿ya? Control con procalcitonina, control con PCR y parámetros inflamatorios para ver la evolución de la enfermedad. Solicitar una imagen. Esos son planes, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que es súper claro, es súper fácil de entender. No ponemos todas las indicaciones nosotros en cada evolución que hacemos de él. Lo hacemos en una hoja aparte porque es un documento separado, ¿ya? Ya, profe. Para hacer vaciloscopía se necesita una fibroronco, no, pues la vaciloscopía es un examen de esputo, ¿ya? Y la vaciloscopía se tiene que pedir a todo paciente sintomático respiratorio que tenga 2 semanas, por ejemplo, de tos con expectoración, o 2 semanas de tos. Y eso se toma de esputo. Ahora, se pueden hacer vaciloscopía de un montón de líquido porque es buscar el bacilo, ya microscópicamente, y eso depende del óculo de bacilo que tenga, pero no necesita una fibroronco. ¿Ya? De hecho, todos tenemos por obligación, los funcionarios de salud, que si vemos un paciente que se llama sintomático respiratorio, pesquisarlo. No importa el funcionario que sea, enfermera, TENS, si alguien se da cuenta que alguien puede tener una TB, hay que pedirle vaciloscopia. Ya, claro. En el caso de haber hallazgos alarmantes, por ejemplo, saturación de 73, frecuencia cardíaca de 150, 160, por ejemplo, un paciente que esté con compromiso de conciencia, un paciente que tenga una hipoglicemia severa, ¿ya? Si hay algo que sea de urgencia en la historia de entrada,
Entonces tenemos que poner cómo se manejó, porque si uno entra saturando 73, significa que está con una franca falla respiratoria. Entonces ese paciente o se le aportó oxígeno, o se intuba, o se conecta al ventilador mecánico. Entonces tienen que tratar de colocar esos manejos. ¿Por qué también es importante? Porque así lo aprenden, ¿ya? Y parte de lo que ustedes van a hacer es la evaluación inicial. En los SAPU, ahí está la primera línea. Ustedes van a hacer la primera línea del SAPU, de la urgencia, del CEFAM, ¿ya? Y entonces, lo que es más grave tienen que darse cuenta, ¿ya? Y una forma de darse cuenta es que en nuestras historias que hagamos ahora veamos cuál fue el manejo que se hizo en la urgencia de ese paciente. Y de hecho, si el manejo está mal, puede ser que la historia haya sido mala y que de San Antonio hayan mandado una historia mala, que también puede pasar, ¿ya? Pero tratemos de investigar lo que más podamos sobre eso. Uy, ¿de qué forma se recomienda indagar sobre la dieta de los pacientes? Que eso es súper difícil en realidad. Eh, los pacientes no tienen muy buenos hábitos dietéticos en general, ¿ya? Pero, por ejemplo, para algunos déficits específicos vamos a preguntar si, por ejemplo, si come carne, no come carne, si tiene alguna intolerancia específica, ¿ya? Pero los pacientes, bueno, si toma un exceso de alcohol o come un exceso de grasa, por ejemplo, también lo podemos preguntar, ¿ya? Pero nada, no hay nada específico sobre cómo preguntar acerca de la dieta. No se debe correlacionar los antecedentes mórbidos con los medicamentos, o sea, ustedes no tienen que hacerlo en su historia, ¿ya? Pero cuando nosotros revisamos la historia, ¿ya? O cuando nosotros el año pasado lo que hacíamos era saber que salían adelante, nos contaban la historia y nos contaban los medicamentos, por ejemplo, si sale Eutirox, tienen que tener un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿ya? Si sale amlodipino losartán, tiene que estar en los diagnósticos hipertensión, ¿ya? Si el paciente le dice toma mesalacina y lo anotan como mesalacina y en los diagnósticos no parece que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? O toma prednisona o usa metotrexato con el reumatoide y abajo ustedes no lo ponen, entonces eso le va restando puntos porque la idea, insisto, esto se trata de ser como un detective en el fondo. Entonces el paciente les dice, yo tomo silostazol o tomo artesol, doctor, y ustedes no saben qué es el artesol, lo buscan y se dan cuenta que el artesol es un vasodilatador para la enfermedad arterial oclusiva de la extremidad inferior. Entonces le preguntan, oiga, ¿usted se hizo un estudio vascular? ¿Tiene dolor al caminar? ¿Tiene síntomas de claudicación intermitente? ¿Me entienden? Esa es la correlación, esa es la coherencia que pedimos. Ahora, ¿ya? Se puede hacer trampa, sí. Por ejemplo, si el paciente toma un medicamento, ya que ustedes no saben qué diagnóstico va a checárselo, pueden no ponerlo en el reporte de la historia. ¿Ya? No es muy ético, ¿ya? Pero está bien porque le da coherencia a la historia. Y a alguien le mandaron a hacer una fibroronco por sospecha de TB y lo encontré raro. No, no, no. La fibroronco tiene indicaciones súper específicas y generalmente una es el estudio de hemoptisis, ¿ya? Otras indicaciones son, por ejemplo, pacientes que tienen grandes consolidaciones o cavernas, en pacientes de UCI, por ejemplo, ¿ya? O cánceres, cánceres que están cercanos a los bronquios, donde se pueden tomar muestras de biopsia. Ellos se le hacen fibrobroncoscopia, pero no para TBC. No. Ahora, sí, obvio que si le hacen un dado broncoalveolar, que generalmente es hospitalizado, se va a poder tomar una vaciloscopia de ese líquido, o se va a poder hacer una PCR de TB de ese líquido, pero no es una de las indicaciones perentorias de broncofilia. Con respecto a si el paciente toma los fármacos de manera irregular, ustedes lo ponen, pero lo ponen como en la parte de inicio de la historia. Por ejemplo, paciente con antecedentes descritos con toma irregular de la terapia. O al lado del fármaco, cuando lo registren, también le ponen metformina indicada 850 miligramos cada 12, pero la paciente no se lo toma porque le da molestar gastrointestinal. Es súper frecuente que el paciente no se tome la metformina porque la metformina cae muy mal en el estómago. O el paciente no se quiso tomarla en abril porque le da tos. Eso es importante registrarlo porque pueden cambiar el fármaco. ¿Ya? Solo especificar si es que es atingente el motivo de consulta actual, no. Con respecto a lo de los fármacos, no. Si lo toma de manera regular, registrenlo nomás siempre.
Se señala la fecha de diagnóstico como por último si es de larga data de evolución. Claro, si las fechas no están claras, no lo pongan. A veces los pacientes no tienen idea de sus fechas. Entonces la primera historia, la primera aproximación, ¿ya? Por ejemplo, esta chiquilla me puso angina inestable, y la angina inestable a lo mejor es raro que a un paciente le diga que tiene angina inestable. Entonces habría que indagar un poquito más ahí. Pero, por ejemplo, puede ser que el paciente se acordó de esa palabra nomás y no saben qué estudio adicional hicieron. Pero ustedes siempre tienen la opción de preguntar porque son muy inteligentes. Entonces le van a decir, oiga, y le hicieron le metieron una sondita ahí por el brazo o por la pierna para mirarle la actividad del corazón, ¿ya? Aludiendo a una Como las geografía, 2 horas. coronaria, ¿ya? Eso, en la evolución siempre hablan de seguir el orden de los subjetivos, objetivos, no me acuerdo los otros. ¿Pueden decir en qué orden va cada uno? Ya, en la evolución generalmente lo primero que ponemos son los diagnósticos que ya están claros, ¿ya? En la primera parte, así como... sí, yo siempre pongo la hora y la fecha. Por ejemplo, hoy día es 10 de septiembre, 16-17, y pondríamos los diagnósticos, el primer diagnóstico, por ejemplo, síndrome coronario agudo, infarto sin supera el nivel de CT, ¿ya? Coronariografía tal día, lesión de ADA proximal, con estar medicado, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y después ponen primero lo subjetivo, cómo se siente el paciente. ¿Ya? Paciente en mejores condiciones, estable de ánimo, sin dolor. Y después empiezan a poner algunos signos objetivos. ¿Ya? Por ejemplo, sin disnea, y ponen el ciclo, ¿ya? Después pueden registrar los exámenes del día o que le tomaron como de control. Tiene una curva de troponina, PCR, por ejemplo. Y, y finalmente ponen los planes del día. ¿Ya? Eso no es una cosa obligatoria ni una cosa que van a estar vigilando. Dime, ¿no? Se van a dar cuenta, por último, Vas a... que a medida que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Se van a dar cuenta, además, que a medida que van avanzando, que a medida que van avanzando en la medicina, van a ir escribiendo menos. ¿Ya? Y de hecho ya probablemente terminen internado haciendo la historia un poco mucho más concisa y mucho más ordenada. Y ya cuando los que hagan la beca de medicina interna se van a dar cuenta que con el tiempo se van a ir acotando mucho más. ¿Ya? Felipe, ¿tienes más dudas? Que me tengo que ir a turno. ¿No? ¿Me escuchan, cierto? Sí, yo creo que sí, porque me estaban preguntando otras cosas. Sí, sí lo escuchamos. Ya, bacán. Ya, voy a cerrar. A ver, es que encontré valioso ver un ejemplo de historia. Miren, ustedes se llevan muy bien con sus compañeros del año previo y bueno, y además van a tener, hay un montón de alumnos, alumnos ayudantes que les van a poder ayudar que les puedan mostrar su historia, porque ellos saben las notas que tuvieron en su historia, entonces saben cómo encaminarlo. Pregúntenle harto a ellos. La gente que ya pasó por el ramo entiende bien qué es lo que queremos, ¿ya? Al final del ramo ustedes van a quedar igual súper expertos en armar una buena historia y se van a dar cuenta que les va a servir el próximo año. Así que pídanle que ellos les muestren la historia, ya que no vamos a tener tanto acceso a historia este año, lamentable, pero no importa, porque no tenemos historia, pero tenemos un montón de ayudantes alumnos, tenemos un súper docente que es el Felipe, que está, pero ha dedicado demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a armar esta cátedra, que va a salir muy bien. Así que yo creo que igual vamos a salir adelante, todos. Diagnóstico sintomático del motivo de consulta. Es que el motivo de consulta generalmente es un síntoma, ¿ya? Dolor torácico, ¿ya? Y el diagnóstico sintomático, hay 5 diagnósticos diferenciales de dolor torácico que son los graves, que son el neumotórax de tensión, el taponamiento pericárdico, ¿ya? El síndrome coronario agudo, ¿ya? El síndrome aórtico agudo, y el quinto no me acuerdo, pero... Y entonces, esos son si ustedes ponen un dolor torácico como diagnóstico, como motivo de consulta, después como diagnóstico sintomático tienen que poner síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo, etc. Esa es la diferencia entre el síndrome
Y y el motivo de consulta. El motivo de consulta es acotado. Diarrea, por ejemplo. ¿Ya? Compromiso de conciencia. Cualitativo. Cefalea, ictal, por ejemplo, si es muy abrupta. Cefalea, holocrania. ¿Ya? Diarrea con estrella sanguinolenta, no sé. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estamos cerrando. Para que se vayan a descansar y a revisar historias. No sé. Ya, miren. Entonces, yo voy a estar muy poquitas clases porque me tengo que devolver después a Santiago. Felipe y los demás docentes van a estar con ustedes y los alumnos. Aprovechen a todos los alumnos, a los ayudantes que van a estar en la mañana con ustedes, porque va a ser la forma en que podemos hacer las cosas este año. No va a ser de otra forma. ¿Ya? La idea de esta cátedra, como se los digo, es que ustedes tengan un buen pensamiento clínico, ¿ya? Revisen esta presentación para ver el orden de las cosas, sean ordenaditos, busquen toda la información, háganse preguntas continuamente. Una de las cosas que nosotros más hacemos cuando estamos en vivo, preguntar. Ustedes nos empiezan a presentar al paciente y nos dicen dolor torácico. Y empezamos a acribillar la pregunta, a características del dolor, en qué parte del pecho se tomó un electro, se tomaron enzimas cardíacas, se tomó una radiografía, lo había tenido antes, le da cuando está en reposo. ¿Ya? La medicina interna se trata un poco de eso, ¿ya? De investigar, de indagar un poco más allá, y cada vez más allá con los síntomas. ¿Ya? Los estudios, ir anotando los estudios, registrando lo que se ha hecho. ¿Ya? El que tenga más información va a ser el mejor internista. Pero también es importante cómo usar esa información. Y además de todo eso, ustedes van a involucrarse harto con el paciente el próximo año y es importante que lo hagan bien, que se preocupen de los pacientes, ¿ya? Y nada, pues, para que saquen buena historia, para que pasen el ramo y para que después sean buenos médicos. Si ya estamos en la que más, 2 años pasan así. Así que, ¿ya? Bueno, espero que les vaya bien, yo sé que les va a ir bien, hagan todas las tareas, ¿ya? Nos vamos a ver en algunas cosas de urgencia, voy a tratar de hacerles un paso de eco y cuando vuelva de Santiago les vamos a enseñar eco a los que, porque tenemos que aprender ese tipo de cosas. La medicina está avanzando y el fonendo ya no nos sirve mucho, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, que estén muy bien. Gracias, doc. Me voy a Gracias. turno. Bueno, que les vaya bien.